Hola. Hola Ingrid. Hola, hola a Buenas. todos. ¿Cómo va Itin? Bien, ¿y vos? Bien. Buenas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo va? Buenas. Profe, Hola, Gus. ¿cómo anda? Sí, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo estoy acá en mi trabajo, así que por momentos voy a tener que apagar la cámara, profe, ¿no? Ah, ¿cómo estás con eso, Diego? Vos estás con No, los bien, bien. adultos, ¿no? Con los adultos mayores. No, pero yo estoy particular, estoy con otro paciente, no Ah, ok. estoy, Perfecto. está el caos. Ok. Así ¿Quién es el otro que está que con Flor? todo tranquilo. ¿Mauro? No era para decirle eso, profe. Es tan negro que no sé. Sí, profe, soy yo. Sí, es Mauro, profe. No me mandaste el mail, Mauro. Sí, profe, ahora en un rato más se lo envío. ¿Qué esperamos? Chicos, los que están sin cámara, pónganse las cámaras. Hola, profe. Hola, Micaela. Buenas tardes a todos. Hola, Federico. ¿Cómo andan? La profe. Bueno, vamos a arrancar. Ahí se conectó alguien más. Bueno, vieron que ahí les pedí que se queden con las camaritas prendidas porque vamos a tener un profe invitado, que ya lo vieron seguramente, es Matías Molina. Si quiere, preséntese. Estás muteado. ¿Está? Ahí sí. Bien. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Soy Matías Molina, soy profe de educación física, me recibí en la Universidad del Comahue en Bariloche, San Carlos Bariloche. La modalidad de la carrera en San Carlos Bariloche tiene dos ramas, la educación física, una rama que es todo lo que es actividades en montaña, orientación en montaña, y una rama del profe común. Yo hice la rama de montaña, pero me terminé especializando en lo que es discapacidad. Nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Y los que le vengo a contar hoy son algunas cosas que, bueno, con el correr de estos años de profe, me di cuenta que con algunas cosas que se pueden llevar a la discapacidad, se pueden traspolar a una clase común de educación física en el cual
lo que lográs es equiparar la clase para todos. Entonces, vengo más o menos a contarles algunas de esas cosas. Estuve el viernes también charlando con la otra comisión y sé, o por lo menos la otra comisión, me comentó que ya habían visto algo de inteligencias múltiples. No sé si eso es así, a ver, alguno me dice si sí o si no. ¿Se acuerdan qué era inteligencias múltiples? No, no se acuerdan. Bien. Nombraba 8 tipos, pero no me acuerdo qué era en sí inteligencias múltiples. Muy bien. Va por ese lado. Inteligencias múltiples es una rama medianamente nueva de la pedagogía que surge a partir de un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, Howard Gardner, que decide empezar a estudiar el por qué le costaba a sus hijos el aprendizaje. Y en toda su rama de investigación habla sobre estas 8 tipos de inteligencias. Se basa el estudio de Gardner se basa en que todos somos y aprendemos de distinta manera. Y nombra estas 8 tipos de inteligencia en la cual cada uno tiene más preponderancia de una que es por sobre otra. Si bien hoy en día este tipo de esta rama nueva, no es tan, sí, es nueva para lo que es la educación, se empieza a utilizar y se empieza a hablar en todo lo que, en toda institución, en cualquier institución se empieza a hablar. Ya hace mucho tiempo que se viene utilizando en discapacidad. Y se usa en discapacidad previendo y buscando allanarle el camino a cada persona. Estas 8 tipos de inteligencias van desde lo lógico matemático y lo lingüístico, que es en lo que se basa la pedagogía común, a lo musical, lo naturalista, lo espacial, lo kinestésico, lo intrapersonal, lo interpersonal con el resto de las personas. Entonces, el tipo, lo que se centra en el tipo es esto de, bueno, esta persona, Rocío Poblete, es muy buena en música. Bueno, vamos a apuntalar la música y vamos a intentar llevar que Rocío le sea más fácil aprender mediante la música, ¿sí? Y no exigirle y machacar y machacar y machacar con lo lógico matemático, ¿sí? Yo les contaba a la otra comisión, mi persona en 5º año, yo en matemática no me lo olvido más. La nota más alta que me saqué fue un 6 en todo el año. Y el tipo vino y me felicitó. Muy bien, Matías, te sacaste un 6. Yo realmente para lo que es matemática, para lo lógico matemático, me cuesta horrores. Entonces, si nos quedamos y nos basamos en una pedagogía lineal, que es desde lo lingüístico y lo lógico matemático, a mí me sentenciaron. ¿Por qué? Porque vino el tipo y me dijo, muy bien, Matías, te sacaste un 6. Lo que debe haber sido el resto del año. Porque si me felicitó con un 6 que estaba desaprobado, el resto del año fue un desastre. Obviamente me recibí con matemática, que me costó, pero bueno, el tipo estaba centrado en que matemática, matemática, lo lógico matemático, esta ecuación, flaco. Busca alguna otra alternativa para que me sea más fácil lograr el aprendizaje. Entonces Gardner viene a esto, a buscar
estas alternativas para brindarle facilidad a la hora de aprender. Y lo que habla Gardner es de intentar generar un aprendizaje significativo en la persona. Si yo hoy, alguno de todos ustedes, le resuena y le queda siendo significativo, lo más probable es que no se le olvide y lo más probable es que le interese y quiera buscar información de esto. A mí, de matemática de 5º año, no tengo la más pálida idea de lo que vi. Evidentemente, en matemática es 5º año porque es lo que más fresco tengo, porque me quedó esa anécdota. Pero evidentemente no hubo ningún aprendizaje significativo en todo un año que me generara un interés. Entonces, como profe, habría que buscar estas alternativas y abrir este abanico para intentar llegar a los chicos lo mejor posible. Un ejemplo más ligado a lo nuestro, a lo deportivo, hablando siempre de inteligencias múltiples, es Martín Palermo. Martín Palermo siempre lo dijo, que le costó mucho estudiar, que no entendía, terminó abandonando, después la terminó más tarde, pero el tipo tenía una inteligencia espacial y kinestésica de conocimiento de su cuerpo inigualable. Messi, sin duda. Son tipos que los agarrás desde lo lingüístico, de lo matemático, lo mataste. Pero el tipo tenía un olfato de gol, Palermo, que era un patadura por encima, y por encima bostero, todo mal el tipo, pero el tipo estaba donde tenía que estar y entendía el juego de una manera que estaba en la cancha en el momento justo, en el tiempo indicado. Él tenía una inteligencia, sin duda, espacial alucinante. Entonces, si nos centrábamos en el tipo de matemática, lo lingüístico, lo lógico, lo matás. No lo matás. El tipo no va a quedar siempre chato, no va a lograr progresar, no le va a significar nada. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo primero. Yo me especialicé en discapacidad y en discapacidad se usa muchísimo. Y esto usándose muchísimo en discapacidad, me empezó a llamar a resonar el por qué no se usaba en lo cotidiano nuestro. Entonces, hoy cada vez, por suerte, se usa más, o por lo menos lo escucharon. Yo cuando lo estudié, lo vi en el área de discapacidad y por ahí lo vi, porque el profe era un de discapacidad, tenía la mente reabierta y él mismo nos decía, esto no lo vieron en pedagogía, no lo vieron en didáctica. Bueno, se los doy yo, entiéndanlo de que desde discapacidad, sáquenlo para lo que les sirva. Si a alguno les sirve, buenísimo. Entonces, parte de la idea de hoy era contarles algunas de estas cosas. Por otro lado, también viniendo desde la discapacidad, se habla mucho este último tiempo, no solo de la discapacidad en el ámbito de la discapacidad en general, sino en todo, sobre todo en lo arquitectónico, en lo tecnológico, del diseño universal. ¿Alguno tiene idea más o menos qué es el diseño universal? ¿No? No. No. Muy bien. Este sí es un concepto bastante nuevo, del 97. Hoy se empieza a usar en la pedagogía y se empieza a usar en los ámbitos diarios, pero surge y sale específicamente desde la arquitectura y desde el marketing. Unos tipos estaban tan aburridos, porque no era otra cosa,
No estaban aburridos. Eran tipos de marketing que les interesaba llegar a la mayor cantidad de personas y vender su producto. Que lo que hacen es empiezan a investigar y a hablar buscando cómo hacer para llegar y que le sea fácil a la mayor cantidad de gente posible. Por ejemplo, el táctil del celular, hoy ya casi todos los celulares vienen táctil. Vienen táctil porque descubrieron que te da una facilidad la pantalla táctil, que cualquier persona lo puede resolver. Volviendo a la discapacidad, vos a una persona que le falta un brazo, le faltan las dos manos, las extremidades, ¿cómo carajo hacía para apretar un botoncito 3 veces para poder mandar un mensajito? En un tecladito así chiquitito. Entonces, desde el diseño universal se empiezan a ver todas estas cosas. Desde lo del teclado en un celular, a otra pavada, un picaporte en la puerta. Hoy los picaportes son así a partir del 90 y pico, como los conocemos hoy. Hasta antes, la mayoría eran redondos. Y es una pavada. Pero un picaporte redondo, a alguien que le falta un brazo, no lo abre. A un viejo que tiene reuma en la mano, tiene que hacer mucha más fuerza que hacer una palanca en un picaporte. Entonces, este diseño universal ya es del 97 el diseño universal. Y en la pedagogía, a partir del 2005 más o menos, ingresa en la pedagogía. Ingresa en la pedagogía buscando los mismos parámetros del diseño universal. El diseño universal dice que tiene que ser fácil de entender, intuitivo, lo podés resolver sin tener que tener una explicación. Y todo el mundo lo puede usar. Esos son los principios, a grandes rasgos, los principios que busca desarrollar el diseño universal. En el 2005 dijeron, los pedagogos dijeron, está buena esta idea. Y apropiaron el diseño universal a la pedagogía. Le ponen el nombre de diseño universal, se me fue, del aprendizaje, ahí está. Que en el diseño universal del aprendizaje los principios, las pautas son, bueno, lo mismo que veníamos hablando, que lo puedan resolver, que no sea complejo, y en la hora del docente es buscar múltiples maneras de presentarlo, múltiples maneras de expresarlo, tanto yo como el alumno, ¿sí? Y con estos principios lo que busca hacer es sacar las barreras como limitantes que venían habiendo en la educación. Estas barreras, los que hablan estos pedagogos son barreras sobre todo que podemos trabajar nosotros, culturales, de comunicación, sociales, y sin duda buscar que el diseño universal del aprendizaje sea lo mejor y sea lo que trabajemos todos, la realidad es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque estos tipos hablan de trabajar con grupos de no más de 15 pibes. Porque si vos trabajás con más de 15, 20, 30 pibes, ¿cómo carajo haces para poder prestarle atención y desarrollar una clase para... A Rocío le era fácil la música, a Ingrid le es fácil lo kinestésico, a Agustina le es fácil lo natural? ¿Cómo haces para poder desarrollar una misma clase con 35 pibes ofreciéndole
lo que a cada uno realmente le serviría. Sin duda que sería glorioso, y tanto desde uno, le sería a uno como docente, te sería mucho más gratificante poder lograr ver que un pibe aprende y le resulta sencillo, y lográs un aprendizaje significativo, como para los mismos chicos. Sería mucho mejor, más fácil, rendidor, ¿sí? Pero bueno, ojalá en algún momento logremos poder equiparar la balanza, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguna pregunta, algo que quieran contar? ¿No? Bien. ¿No? Bien, seguimos. En cuanto a lo que es discapacidad, vamos al revés. En lo que es diseño universal, no solo están en las barreras, estas barreras lingüísticas, barreras culturales, de comunicación. En el diseño universal también hay muchas barreras que nosotros no las vamos a poder enfrentar. Son sobre todo las barreras arquitectónicas, las barreras políticas, que quieran o no, hay que ser sincero, hay que ser consciente que yo, por más que tenga la mejor intención del mundo, voy a una escuela rural, y la escuela rural no tiene un gimnasio, no, ni siquiera rural, algunas escuelas de acá en San Martín tampoco tienen gimnasio. ¿Cómo haces para poder ofrecer una educación de calidad, para poder brindar una clase? Entonces, esas barreras son muy difíciles de vencer, que como docente tenemos que intentar constantemente vencerlas, sin duda. Para eso hay que poder planificar, dar la clase adentro de un aula, o acá pasa mucho, no sé ahora, yo cuando iba a la secundaria, iba a la primaria, llovía y teníamos clase afuera igual, cuando no había gimnasio. Hoy en día es más complicado, pero bueno, esas son las barreras que son muy difíciles de superar. ¿Sí? En discapacidad aún son más notorias. Una boludez. Yo vivo acá en Chacra 30. Acá en Chacra 30, alguien en silla de ruedas es simple, todo tierra. Viene el cordón, hay 40, 50 centímetros y está la calle. Y no hay una rampa. ¿Cómo sé? Entonces, en discapacidad, las barreras arquitectónicas, las barreras culturales, son muchísimo más notorias. Yo entré en discapacidad por curiosidad. Estaba aburrido un día, mientras que estudiaba, teníamos una hora libre, no me quería ir a mi casa, no me daba para irme a mi casa y volver a la facultad. Estaba la materia de discapacidad, yo no la tenía que cursar, y entré. Me gustó mucho el tipo, como hablaba, a la semana siguiente volví a entrar. La tercera clase, el profesor, antes de terminar, por favor, el del fondo, ese que hace 3 clases que viene, que se quede. Yo no sabía dónde meterme. Yo estaba de colado en una clase que no tenían nada que ver. Y el tipo me agarra y me pregunta que qué hacía. Que por qué había ido a esa clase. Miren cómo el tipo tenía la cabeza tan abierta que me había logrado ver en 40 pibes, alguien le llamé la atención, alguien que venía así porque sí, no estaba en la nómina, no estaba en ningún lado y apareció. Eso es lo que deberíamos buscar, poder tener el ojo para poder ver a todos los pibes,
dificilísimo. ¿Sí? Cuando entro ahí en discapacidad, el contacto más cercano que había tenido era ver a un pibe en silla de ruedas en la calle y lo miraba. Es la verdad. Hoy lo sigo mirando, pero hoy lo miro desde otro lado. Hoy lo miro para buscarle qué discapacidad tiene. Me divierte saber investigar qué discapacidad tiene. En ese momento era wow, y lo miraba. Esa es una barrera social y cultural que le pone uno. ¿Es chocante? Sí. Las primeras veces me costó, sí. ¿Me hicieron maldades los profesores y los pibes? Sí. ¿No sabía un carajo? Sí. Probé y me mandé cagadas todo el tiempo. Pero no tenía miedo. El tipo me hizo entender que no tenga miedo, que no lo mire como, wow, pobre. Lo primero que me dijo. Es más, como que me iba de colado, que me interesaba, me invitó a trabajar con él. Yo no tenía ni la más pálida idea. Y de un día para otro empecé a ir a ayudarlo, primero con unos chicos intelectuales, después con unos chicos en silla. Y el tipo me decía, probá, mándatela. Y me mandé cagadas un montón, ¿eh? Pero ese probar y ese no tener miedo a errar me sirvió un montón después en una clase normal. Normal. En una escuela. Eso es lo que iba a decir, perdón que me meta, ¿no? De que más allá de la discapacidad, pasa en cualquier clase, eso que ibas a decir vos, de que, a ver, si no le erramos, si no probamos y no lo hacemos, no vamos a saber nunca si estaba bien, si va a funcionar, si no va a funcionar, va a depender el grupo, con un grupo puede funcionar, con otro no, entonces no hay una receta, digamos. Es el necesario famoso prueba y equivocarse. error. Es necesario equivocarse. ¿Diego? Creo que ese es el famoso prueba y error que por ahí en algún momento aprendemos y capaz que uno por miedo de equivocarse no lo hace, pero quizás probás y te sale de la mejor manera. Es así. O no te sale de la mejor manera. Pero lograste que el pibe aprenda Y igual. aprendes igual. Sí, tal Sí. cual. Muchas veces logré que aprendan más cosas cuando yo me equivocaba. Porque me terminaban resolviendo ellos. Y ante la necesidad de un chico en silla de ruedas, él aprendía a la fuerza por error mío. Obviamente era sin querer, pero el tipo terminaba resolviendo, aprendiendo a subir un cordón, porque yo lo mandé a buscar los materiales y había un cordón. Y yo le decía, no, tráeme la pelota, no volvés sin las pelotas, ¿eh? Y el pibe terminó aprendiendo a subir un escaloncito por algo que yo no tuve en cuenta, un error mío. ¿Sí? Si lo hubiese tenido en cuenta, no lo mandaba, él mandaba a otro. Obviamente. Pero ese miedo a equivocarse tiene que estar, pero hay que intentar romperlo siempre. Si yo siempre me quedo, si soy jugador de handball y siempre me quedo en el handball, primero que va a llegar un momento que te vas a aburrir. Y no hay peor cosa que dar una clase aburrido, porque los pibes lo saben. Tenía un profesor que lo único que daba era vóley. Y cuando no daba vóley, nos daba la clase sentado, en la grada él. Está bien, a mí me gustaba la educación física. Y me importaba nada si el tipo me daba sentado porque terminábamos haciendo lo que queríamos. Pero no era lo mejor. Y en nuestra rama se nota mucho. Porque al de matemática por ahí no le gusta, pero va a dar suma, salvo uno que le guste la ingeniería y se desviva por la ingeniería y quiera aprender otra cosa, pero nosotros tenemos una materia
que a los pibes les fascina. Y si a mí no me fascina acomodarla, los pibes lo sienten. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué ¿Vieron otra cosa? cuando, perdón, ¿no? ¿Vieron cuando yo les digo que cuando leo las planificaciones, que muchas veces les digo me aburrí? O sea, que si yo ya leyéndola me aburro, imagínense cuando den la clase, o ustedes mismos, cuando yo les pregunto, bueno, lee tu planificación, ¿a vos te gustaría hacerla? Y se quedan pensativos. Y sí, entonces, si ustedes se aburren, imagínense los pibes. Es lo mismo. Que seguramente los pibes lo terminan haciendo, porque es una materia que les fascina. Y no te van a decir que no. Porque están en un momento de juego, en un momento de aprendizaje, donde los dejan ser libres. Igual lo van a siempre hay hacer uno igual. que te dice que no le gustó, que se aburrió, Y sí, que hagamos otra cosa. y sí. O dura mucho menos. Vos estimás un tiempo y dura 5. Y vos decías, bueno, eran para unos 20 y no siguió. Bueno, ahí está el permitirse errar. Vos te permitiste errar en, uy, bueno, salió mal, pero está en la chispa de uno, en, bueno, a ver, ¿qué hago? Que es lo más lindo que tiene nuestra carrera. Dejando de lado la escuela en sí. Siempre nosotros, y nos caracterizamos por lo general, en que siempre tenemos más chispa. ¿Por qué nos buscan siempre? De preceptor en los viajes egresados, ¿no tuviste a un grupo? Igual te llamaron en un club. Hay gente de cualquier lado, llaman al profe de educación física. ¿Por qué? Y porque somos los que tenemos chispa, somos los que nos permitimos cerrar y no nos importa errar. Y no es que no nos importe errar, nos tiene que importar. Porque con cuando lo mandé a subir el escalón, decía, después me quedé pensando, uy, qué boludo, pobre. En ese momento fue, después lo tuve en cuenta, pero el pibe aprendió. Somos caraduras. Sí. Bien, ¿qué más? ¿Alguno no tiene alguna experiencia para contar referido a esto? Que piensen ahora y se les venga a la cabeza decir, a mí me pasó esto. Relacionado con la discapacidad, No, con cualquier cosa que te haya sucedido en una clase. Lo puedas relacionar con esto que estamos hablando. a mí me pasó que, porque mi tía es maestra especial en Zapala, y una vuelta fui allá porque es mi tía favorita, si así se dice, y había un acto de fin de año y ella los tenía que pintar a todos sus alumnos para el acto que iban a hacer. Era un baile, no sé qué hacían bien. Y mi tía me dijo si yo la quería ayudar a pintar. La cara, era corazones, huevadas que ellos querían. Y me tocó una chica con parálisis cerebral que se llamaba Micaela, me acuerdo re bien. Y nada, al principio me daba miedo porque ella tenía como esos tics, viste, que se mueven de tensión nerviosa, claro, eso. y me Son los ponía más lindos. nerviosa porque me daba la sensación de que yo la estaba lastimando, aunque apenas la esté tocando la cara. Y la mamá de ella me decía que me tranquilice porque ella estaba todo el día así. Y bueno, después se me pasó, pero yo tenía miedo a yo lastimarla a ella. No es que le tuve miedo a ella. Pero nada, es re común igual que le tengan miedo a los chicos con discapacidad, o miedo a eso, a que son pobrecitos y que les vas a hacer algo de alguna manera. Mira, me vino a la cabeza, dejando de lado la discapacidad, no del errar, del ver a la persona. En jardín, en las prácticas, cuando estuve en las prácticas de jardín, me pasó, estaba en una sala de 5 años. Había una nena que se me quedaba parada, hacía una mancha, y siempre jugaba la mancha la piba,
una turra tremenda, no me la olvido más. Se quedaba parada. La primera clase, bueno. La segunda clase, bueno. Ya la segunda clase, la tutora me dice, Matías, hay una nena que no juega. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la tercera clase busqué alguna otra alternativa y siempre que jugábamos a la mancha, el resto de la clase jugaba, pero cuando había una mancha, algo así, se quedaba parada. Y todas las clases, la cuarta clase busqué otra alternativa, y no había forma. La quinta clase, la tutora se infló los huevos y fue y le preguntó a la nena de 5 años por qué se quedaba parada. ¿Qué le pasaba que no quería jugar? Le dijo que ella estaba jugando, que ella había descubierto que si se quedaba parada los compañeros no la tocaban. Nos mató a todos. Una genia, perdón, una genia, yo la aplaudo. Me volvió loco, me hizo planificar un montón. Y bueno, ¿por qué no le fuiste a preguntar? Error mío, le tendría que haber ido a preguntar la segunda clase y me ahorraba un montón de pensar y pensar y pensar. Pero cómo el ver a la persona, o el preguntar, el permitir cerrar y preguntarle, ahí fue un error mío. Ahora volviendo a discapacidad, si yo le pregunto, si vos le preguntabas a Irina, a la chica, o a la madre, te decían que no, vos te quedabas, te relajabas, porque yo a la clase siguiente fui relajado, fui como un campeón, me sentí fabuloso, después de que me enteré que la nena jugaba quedándose parada. ¿Por qué? Porque no me animé a romper la barrera de ir a preguntarle, no me animé a errar porque me estaban mirando. Y yo quería buscar la manera de que la nena jugara. Y estaba jugando, lo peor de todo. Pero, bueno, en las prácticas pasa mucho. El temor a errar, porque te están evaluando. Pero es una pavada, porque en cualquier clase te están evaluando. Te evalúa los pibes, te evalúa el director, te evalúan el resto de los profesores porque dicen, es la educación física. Siempre, sépanlo. Los padres, porque llegó todo chivado, Claro. llegó el alborotado, siempre te están evaluando. Acá en la carrera, lo sienten un poco más. Olvídense, en la carrera es el momento que menos te evalúan. Te evalúa un profesor, un tutor, 5 clases. Después te evalúa constantemente. Es así. Yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con otra profe, en pareja, me pasa todo el tiempo, de que yo, aún habiéndome recibido hace un montón de años, me siento evaluada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la profe con la que trabajo sabe muchísimo más que lo que sé yo. Entonces yo estoy todo el tiempo, y lo que hago, y está bien, y es horrible, me siento como si estuviera en las prácticas. Pero les va a pasar todo el tiempo, en cualquier lado. Pero a vos te lo hace notar o en algún momento te permitiste errar. Esperen, en el trabajo. les contesto ahora cuando volvamos, porque se corta el Zoom, así que nos desconectamos y nos volvemos a conectar.